¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a ver tercer método y último que vamos a revisar sobre la transformada Z inversa. En este caso se refiere al método de la integral de inversión. ¿Ya? Hemos mencionado que son 4 los métodos para hallar la transformada Z inversa. Uno es el método de la división directa, 2 es el método de la descomposición en fracciones parciales y 3 es el método de la integral de inversión, y el cuarto método es el método computacional, que bueno, los realizan en laboratorio. Tenemos que hablar entonces del método de la integral de inversión, ¿ya? Para hallar la transformada Z inversa, ¿ya? Por un tema de la teoría de variable compleja, exactamente igual que en el caso de la transformada de Laplace, la transformada Z inversa está dada por esta expresión. Ya, yo les pido, por favor, si requieren una demostración matemática acerca de esta fórmula, la pueden encontrar en el apéndice B del libro de Ogata, ya del libro de sistemas de control de tiempo discreto de Ogata. Es el libro que estamos utilizando como texto base. En el apéndice B está la deducción y la demostración de esta fórmula, que por cierto está fuertemente basado en la teoría de la variable compleja. Ok, esta es una integral en un contorno cerrado, gamma, ¿no? Tiene un coeficiente, 1 sobre 2 pi j, y la cantidad subintegral es esta. Gamma es un círculo con centro en el origen del plano z, ¿no? Y tiene un radio que es el radio de convergencia, lo vemos así, de la transformada z. Dentro de este círculo están todos los polos de x de z, multiplicado por z a la k menos 1. Si esta expresión tiene m polos, por el tema de Cauchy-Grosset se obtiene que la transformada Z inversa, ¿no? Esto lo he puesto igual a esto porque asumimos que o t es un parámetro en esta expresión, o t vale 1. De todas maneras, sea que se exprese en esta forma o sea que se exprese en esta forma, x depende del valor entero k. Bueno, entonces la sumatoria de los m residuos de la expresión subintegral evaluado en cada uno de los polos de esta expresión que está dentro de la integral. ¿Ya? El cálculo de los residuos, esto es expresado así. El cálculo de los residuos obviamente los vamos a hacer de acuerdo como se expresa en el teorema de Cauchy-Grosset. Es decir, si z es igual a z sub i, un polo simple, entonces el residuo está dado por esta forma. Esta es la forma convencional de los residuos del teorema de Cauchy-Grosset. Y si S es igual a S sub j y es un polo con multiplicidad R, el residuo se calculará de esta manera. No estoy haciendo ningún tipo de demostración matemática respecto a la fórmula, porque creo que, bueno, primero que está referenciado en la bibliografía y segundo que no aporta grandemente a la utilidad de esta herramienta. Lo que a nosotros nos interesa es la aplicación de esta herramienta para el cálculo de la transformada Z inversa, y a eso es lo que vamos a dedicarnos ahora. Bueno, vamos a hallar los 4 ejemplos, ¿no? La transformada Z inversa de los 4 ejemplos que hemos hecho en el método anterior, para demostrar que los resultados son los mismos. Ya bueno, en esta parte, en la parte inicial, lo que se muestra es obviamente el repaso de las fórmulas. Son las mismas fórmulas que aparecen en el PowerPoint que acabo de mostrarles. Comencemos entonces con el ejemplo 1. X de z tiene esta expresión, la misma expresión que hemos utilizado cuando hemos hallado la transformada Z inversa mediante el método de la división directa o con el método de la descomposición en fracciones parciales. Lo primero que hay que hacer para hallar la transformada Z inversa mediante el método de la integral de inversión es calcular precisamente esto que se muestra acá, esta expresión. ¿Cuánto vale x
de z por z a la k menos 1. Bueno, x de z es esta expresión, multiplicado por z a la k menos 1 que aparece acá. Nos va a dar como resultado esta expresión de acá, z a la k, y el denominador ya fue factorizado en los dos polos simples que hemos calculado, que hemos determinado. Es facilísimo de determinar esto, en los dos polos simples que tiene la expresión, ¿no? Entonces, se tienen dos polos simples, uno en 0,6 y el otro en 0,8, y se procede al cálculo de los residuos. Como son polos simples, utilizamos esta expresión, ¿no? Esta primera expresión, ¿no? Caso 1 será el límite cuando z tiende a 0,6, es el valor del polo, de la multiplicación del polo, eso está expresado acá, por la expresión x de z, z a la k menos 1, que es esta. Es evidente que este polo, esta expresión es el número que va por delante, con esto se va a simplificar, ¿no? Y nos va a quedar esta expresión que está acá. Entonces, si en esta expresión z tiende a la 0,6, ¿sí? Se reemplaza, en vez de z, el valor del límite, y tenemos 0,6 a la k, que viene de acá, sobre 0,6, ¿no? Z vale 0,6 menos 0,8. 0,6 menos 0,8 es menos 0,2. 1 entre menos 0,2 es igual a menos 5, que aparece acá, multiplicado por esta expresión, ¿no? 0,6 a la k. Bien, ese es el primer residuo. El segundo residuo, que se debe al segundo polo, es, bueno, la expresión del monomio debido al polo, multiplicado por la expresión x de z, z a la menos k, que es esto que aparece acá. Es evidente también que, como en el caso anterior, con esto se va a simplificar y nos va a quedar esta expresión de acá. Como z está tendiendo a 0,8, se reemplaza dentro de la expresión, ¿no? 0,8 a la k, en vez de z es 0,8, 0,8 menos 0,6 es 0,2, 1 entre 0,2 es 5. ¿Saben? Se han calculado los dos residuos, ¿no? El residuo para el polo 1 y el residuo para el polo 2. Este es el residuo para el polo 1 y este es el residuo para el polo 2. Bueno, entonces, x de k es la suma de los residuos, el primer residuo, que está acá, más el segundo residuo, que está acá, ¿no? Obviamente, hay que complementar esta respuesta, ¿no? Expresando para qué rango de validez de k tiene esta expresión, y bueno, como en el caso anterior, esto va a valer para k mayor o igual a 0. Esta parte, esto de acá, esta complementación, es sumamente importante de anotar, es decir, para qué rango de validez vale esto. Es obvio que estamos hablando, cuando estamos hablando de la transformada z, no es necesario, pero es importante recordar que estamos hablando de la transformada z unilateral o estamos hablando de señales y sistemas causales. Eso significa que son señales y sistemas que sirven para K0 hacia adelante, ¿no? La transformada z también la que utilizamos es la transformada z unilateral, que sirve solamente para valores positivos de K. ¿Ok? Primer ejemplo resuelto. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, en este caso, esta es la expresión. Tenemos en f de z tenemos un polo, ya está factorizado los polos. Tenemos un polo simple en z igual a 1 y un polo doble, ¿no?, en z igual a 0,5. Bueno, este ejemplo está pretendiendo mostrar qué pasa cuando tenemos polos múltiples. Lo primero que hay que calcular, exactamente igual que en el caso anterior, es cuánto vale f de z por z k menos 1, que está expresado acá. Aquí ya lo he hecho directamente. Si se multiplica f de z por z a la k menos 1, es evidente que en el numerador va a aparecer z a la k, y bueno, en el denominador aparecerán los polos, ¿no? Este tiene un polo simple en p igual a 1 y un polo de multiplicidad. He puesto R sub 2 para denotar que es la multiplicidad del polo 2, R sub 2 igual a 2, en el polo 2 igual a 0,5. Luego hay que calcular los residuos. Para el polo simple, ¿no?, se aplica esta fórmula.
que está expresada acá. Está expresada acá. Entonces, este es el factor que va por delante, multiplicado por la expresión f de z, z a la k menos 1. Nuevamente, esto con esto se va a simplificar, ¿no? Esto con esto se simplifica y nos queda esta expresión que está acá. Pueden obviar en el caso del examen esto si no hay ambigüedad o si les resulta que no pierde claridad en el momento de calcular, sí, pero bueno, nosotros vamos a mantener para establecer claramente de dónde está viniendo la expresión en la cual se evalúa el residuo, ¿no? Este es el límite cuando z tiende a 1 de esta expresión. Entonces, si se introduce el valor de z, o sea, se hace el cálculo del límite, tendremos 1 a la k sobre 1 menos 0.5 al cuadrado. Por si acaso, 1 menos 0.5 es 0.5 al cuadrado es 0.25, por eso está apareciendo acá. 1 a la k es siempre 1, porque k es un valor entero, k es un valor entero, por lo tanto 1 a k es 1. 1 entre 0.25 vale 4. Estrictamente hablando, tendríamos que hablar 4 por el escalón. Pero bueno, eso lo vamos a dejar al final cuando estemos haciendo la expresión total, la expresión final del cálculo del residuo. En el caso del polo doble, ¿no? R, la multiplicidad es 2, por eso aquí aparece 2 menos 1. Yo les pido por favor que comparen con esta fórmula. Será, si es 2 menos 1, 1 acá. Aquí será la derivada de orden 2 menos 1, o sea, la primera derivada del polo de orden múltiple, multiplicado por la expresión para el cual se está calculando la integral de inversión, ¿no es cierto? Entonces, acá está así, multiplicidad 2 menos 1 es 1, el factorial de eso. Límite cuando z tiende a 0,5, 0,5 es el valor del polo de la primera derivada de esta expresión. Es evidente que esto con esto se va. Y nos queda z a la k sobre z menos 1. Un pequeño detalle es que hay que hallar la derivada de la expresión sin el polo múltiple, ¿no? O sea, hay que hallar la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión es extremadamente simple, es evidente que lo vamos a derivar como si se tratase de un cociente. Primero, por lo tanto, en el denominador va a quedar el denominador de esta expresión elevado al cuadrado. La derivada del numerador está expresado acá. O sea, la derivada de z a la k es k veces z a la k menos 1. No hay que olvidar que k es un número entero y por lo tanto posible de hallar así. Multiplicado por el denominador, que es z menos 1, menos, ¿no?, la derivada del denominador respecto de z, que vale 1, por el numerador sin derivar, que está acá. Si ahora se introduce el valor del límite, es decir, se hace el cálculo del límite, vamos a tener, fíjense por favor, acá lo que he hecho es, este k es el que aparece acá, ¿no? He ordenado simplemente primero el valor de 0.5 menos 1, que aparece acá, ¿no? Cuando z tiende a 0.5 menos 1, este término es exactamente este término. Y bueno, 0 es igual a k menos 1, ¿no?, que está acá. Menos 1, pues 1 multiplicado por esto es solamente esto. O sea, 1 multiplicado por z a la k es z a la k. Y como z vale 0.5, está expresado acá. Dividido entre, bueno, 0,5 menos 1, valor de z menos 1. Eso es igual a menos 0,5, pero menos 0,5 al cuadrado vale 0.25 que aparece en esta expresión acá. De esto, o sea, 0,5 menos 1 es menos 0.5, será menos k, 0.5 a la k menos 1, menos 0.5 a la k. Bueno, esta expresión ya es fácil, ¿no?, de racionalizar. Este 0.5 lo puedo, es la misma base que acá, entonces 0.5 por 0.5 a la k menos 1 me dará como resultado 0.5 a la k, ¿no? Este término está acá. 1 sobre 0.25 es 4, está acá. Este término está acá y menos 0.5 a la k. Que ordenando, ¿no?, se puede factorizar el negativo de lo que está aquí adentro, es esta expresión. Que queda claro, esto es menos 4 veces k por 0.5k, menos 4, 0.5 a la k.
el residuo caso 2. Bueno, entonces f de k, pero lo que estamos buscando, porque estamos hallando la transformada z inversa de f de z, estará dada por esta expresión, ¿no? Del primer residuo es 4, y del segundo residuo es esta expresión que he desarrollado, ¿no? Si desarrollan, si evitan el uso del paréntesis, es decir, multiplican como deben multiplicar, como se debe multiplicar, les va a dar esta expresión que vale, ¿no?, la complementación para k mayor o igual a 0. Si comparan los resultados con los que hemos obtenido en el ejemplo anterior, es exactamente lo mismo. Bien, ese es el ejemplo 2. Veamos el ejemplo 3. ¿Ah? F de z vale esto. Ahora lo que se pretende mostrar aquí es qué pasa cuando en el numerador no aparece z. Pero veamos qué pasa en este caso, ¿no? Si f de z se multiplica por z a la k menos 1, vamos a tener esta expresión. Fíjense que los polos ya están factorizados. Una cosa que es importante recordar en este método. En este método hay que tener los polos factorizados, imprescindiblemente, igual que en el anterior, pero bueno. Es importante conocer, y a veces ocurre, como les he mostrado al principio, que dependiendo de cómo expresemos f de z, por ejemplo, si expresamos en forma de exponentes negativos descendentes, se podrían, pongámoslo entre comillas, ocultar algunos valores de polos, ¿no? Mejor expresarlo en forma de exponentes positivos descendentes y factorizar, como es fácil factorizar, el denominador en los polos, ¿no? Bueno, este tercer ejemplo tiene los polos factorizados, ¿no? Uno está en 0,4, el otro en 0,5 y el otro en 0,6, ¿no? Hay que observar, ¿no?, que si en esta expresión, k se hace igual a 0, cuando k se hace igual a 0, esta expresión entonces termina siendo esto de acá. Fíjense, si k es igual a 0, esto se hace 0 y me queda en el número 2 z a la menos 1 que estoy expresando acá. ¿Ya? Z a la menos 1 les he dicho que no tiene mucho sentido hablar de un polo en el origen, pero bueno, es un polo en el origen que está expresado acá. Yo les pido por favor que se fijen. Ahí está el polo en el origen. ¿Está bien? Por lo tanto, para k igual al 0, vamos a tener 4 polos. 4 polos, ¿no? En 0,4, en 0,5, en 0,6 y bueno, el último polo en 0. Si k es mayor o igual a 1, ¿no?, para k mayor o igual a 1, esta expresión, para k mayor o igual a 1, o sea, si k es igual a 1, esto es 1 menos 1, 0, z a la 0, valor 1, entonces no hay problema. Para k mayor o igual a 1, esta expresión tiene solo 3 polos, ¿no?, en 0,4, en 0,5, en 0,7. Bien, entonces, cuando ocurre esto, hay que calcular, ¿no?, los residuos para cada caso en particular. En este caso, para k igual a 0 y para k mayor o igual a 1, que es la segunda parte que vamos a calcular. ¿Ya? Podría, por una configuración, digamos, por un planteamiento del problema, aparecer, por ejemplo, que no solamente para k igual 0 tiene más polos, digamos, también para k igual 1, y podría parecer que incluso este polo de acá, este polo que es en el origen, podría ser incluso un polo de orden múltiple. ¿Ya? No suele ocurrir frecuentemente, pero podría ocurrir. Entonces para cada valor de k hay que tener mucho cuidado, ¿no?, para ver que el número de polos no aumente. En este caso, para k igual 0, tenemos 4 polos. Este es para el polo en z igual a 0,4. Z tiene 0,4. ¿No? Esta es la expresión f de k sobre k, perdón, f de z por z a la k menos 1. F de z por z a la k menos 1 es esta expresión. Cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 0.
Entonces, si z tiende a 0.4, bueno, esta expresión con esta expresión se va a simplificar. Nos queda esto. Y bueno, si se hace el cálculo del límite, es 0.4 menos 0.5 es menos 0.1, 0.4 menos 0.6 es menos 0.2, y z vale 0.4. Si hacen el cálculo de esta expresión, les va a dar un valor de 125. No creo que se necesite mayores detalles porque esa es una operación aritmética. El cálculo del segundo residuo es el límite cuando z tiende a 0.5, que es el segundo polo de esta expresión. Entonces, esto con esto se va a simplificar, nos queda z menos 0.4, z menos 0.6 y z en el denominador, ¿no? Los tres polos. Y si se hace el cálculo del límite, ¿no? 0.5, z tiende a 0.5, en este primer término vamos a tener 0.5 menos 0.4, que vale 0.1, aquí vamos a tener 0.5 menos 0.6, que vale menos 0.1, y bueno, z, que vale 0.5. Se hacen el cálculo de esta expresión, les va a salir un valor de menos 200. El tercer residuo, cuando z tiende a 0.6, ¿no? Que acá, bueno, aquí se simplifica, nos va a dar esta expresión. En esta expresión, si se introduce, se hace el cálculo del límite, vamos a tener que 0.6 menos 0.4 es 0.2, 0.6 menos 0.5 es 0.1, y bueno, el valor de z que es 0.6. Si se hace el cálculo de esta expresión, nos va a dar 83.3333, bueno, hay más decimales, pero yo simplemente lo he dejado con 3 decimales. Y bueno, el cuarto residuo, que es el z, cuando z tiende a 0, este z con este z se va a simplificar, nos va a dar esta expresión. Y bueno, como z tiende a 0, aquí va a ser menos 0.4, aquí por este factor nos va a dar menos 0.5 y por este factor menos 0.6. Si hacen el cálculo aritmético de esto, les va a dar menos 8.33333. Por lo tanto, f en 0, ¿no? Es la suma de los cuatro residuos. Los residuos tienen valores numéricos y por lo tanto f en 0 es igual, si suman esto es igual a 0. Esto mismo, por la aplicación de la definición de la transformada z, habíamos calculado en el método anterior como 0. Bueno, para k mayor o igual a 1, tenemos solo 3 polos, y por lo tanto vamos a tener solo 3 residuos. El primer residuo es el que se muestra acá, ¿no? Z tiende a 0.4. En esta expresión, este factor se va a simplificar con este factor y nos queda este de acá. Si z tiende a 0.4 en esta expresión, si se simplifica, va a ser 0.4 a la k menos 1. 0.4 menos 0.5 es menos 0.1 y 0.4 menos 0.6 es menos 0.2. ¿No? El valor numérico del coeficiente valdrá 0.1 por 0.2 es 0.02. La inversa de eso, la inversa aritmética de esa expresión es 50, ¿no? Multiplicado por 0.4 a la k menos 1. Ese es el primer residuo. El segundo residuo, ¿no? Es este que se muestra acá. Esto con esto se simplifica. Y nos queda acá esta expresión. Si se introduce el valor, o sea, se hace el cálculo del límite, es decir, z adopta el valor de 0.5, vamos a tener esta expresión. Esta expresión, evidentemente, si se simplifica o se hace las operaciones aritméticas con los factores que están acá en el denominador, nos da esta expresión. Y por último, el residuo caso 3, ¿no? Z menos 0,6 con este Z menos 0,6 se irá. Es el último polo que estamos considerando. Y lo que nos queda para, como tenemos que calcular el límite, está dada en esta expresión. ¿Ya? 0.6 Z tiende a 0.6, ¿no? Y bueno, 0.6 menos 0.4 es 0.2, 0.6 menos 0.5 es 0.1. Si se hace el cálculo de esta expresión, nos va a dar esto. Ya, f de k, por lo tanto, es la suma de los tres residuos, está expresado acá, y aquí está complementado, muy importante, que esta expresión es solo válida para k mayor o igual a 1. ¿Está bien? Un pequeño detalle que se puede hacer es, en vez de expresar así, ¿no? 0.4 a la k menos 1,
¿no? Esto es igual a 0.4 a la menos 1 por 0.4 a la k, ¿no? Esta expresión se puede descomponer o se puede desarrollar de esta forma. Lo mismo, de esta expresión se puede desarrollar de esta forma. Y de esta expresión se puede desarrollar de esta forma, ¿no? De 0.6 a la k menos 1, y se puede desarrollar como 0.6 a la menos 1 por 0.6 a la k. Pero bueno, 50 por 0.4 a la menos 1 es lo mismo que decir 50 entre 0.4. El resultado es 125 por 0.4 a la k. 100 por 0.5 a la menos 1 es lo mismo que decir 100 sobre 0.5, cuyo resultado es 200 por 0.5 a la k. Y 50 entre 0.6, porque 0.6 a la menos 1 es 1 sobre 0.6, entonces 50 entre menos 0.6 es 83.333 por 0.6 a la k. Entonces, digamos, esto es lo mismo que esto, solo que se ha hecho algunas operaciones aritméticas ahí. Pero el rango de validez sigue siendo el mismo, es decir, si esto vale para k mayor o igual a 1, esto de aquí también vale para k mayor o igual a 1. Ambos resultados son válidos, solo que expresado en esta forma, porque puede aparecer este resultado y a veces se piensa que es diferente a este otro resultado, lo cual no es correcto, ¿no? O sea, son los mismos resultados y además que el rango de validez es para el mismo. Entonces, la respuesta completa es f en 0 es igual a 0 y f de k es igual a 125 por 0.4 a la k menos 200 por 0.5 a la k más 83.33.333 por 0.6 a la k, con un rango de validez de esta expresión para k mayor o igual a 1. El último ejemplo es este de acá. Este es el ejemplo, llamemos entre comillas, más completo. Tenemos un par de polos complejos conjugados que aparecen de este término cuadrático, ¿no? En el numerador, bueno, tenemos una ganancia, z, hay un 0 en menos 1. Hay un polo simple en menos 0.5 y tenemos dos otros polos simples que son las soluciones de esta expresión, que son polos complejos conjugados. Lo mismo que en los casos anteriores, lo primero que hay que calcular es g de z por z a la k menos 1, ¿no? Esta expresión multiplicada por z a la k menos 1. Y fíjense que esto de acá, obviamente se puede factorizar como en este caso por z a la k, y lo que tenemos aquí es esto de acá. Lo que les decía, en este método lo importante es tener la factorización del denominador en polos. Incluso no importa cómo esté expresado, ¿no?, el g de z, lo que sí tenemos que conocer con toda certeza es el valor de los polos para poder calcular los residuos, ¿no? Se tienen tres polos simples, ¿no?, P igual a menos 0.5, P sub 1 es menos 0.5, P sub 2 es 0.2 más J veces 0.5, vayamos a corregir, esto es 0.5 y esto es 0.5. El primer residuo, fíjense, podemos utilizar esto de acá, donde están factorizados los polos, pero complicaría un poco cálculo aritmético nada más. O podemos utilizar esta expresión de acá, donde los polos complejos conjugados no están factorizados, para que las operaciones aritméticas sean más simples, como se muestra acá, ¿no? Porque aquí, en el cálculo de este residuo, es evidente que esto se va a ir con esto, ¿no? Y me queda esta expresión que está acá. Y bueno, ahí se puede hacer el cálculo del límite cuando z tiene a menos 0.5. Si se hace el cálculo del límite, fíjense, esto es 2, menos 0.5 más 1 es 0.5, ¿no? Menos 0.5 al cuadrado es 0.25, menos 0.4 por menos 0.5 es 0.2, más 0.29. Entonces, este es un valor aritmético cuyo resultado es 1.3514 por menos 0.5 a la k. Para los otros dos polos, que son los polos complejos conjugados, fíjense, el procedimiento es el mismo, no importa que el valor del polo sea complejo. Fíjense, esto es caso 2, el segundo residuo, z tiende al valor del polo, ¿no?, de esta expresión. Aquí es evidente que esto se va a simplificar con esto,
Y nos va a quedar esta expresión que aparece acá, la expresión que aparece acá. ¿Está bien? Entonces, hay que calcular este límite. Para calcular ese límite, lo único que hay que hacer es reemplazar el valor de z que nos dice el valor del límite, es 2 por z vale 0.2 más j 0.5, que está acá, más 1. ¿No? En el denominador lo mismo, 0.2 más j 0.5 más 0.5 que dice acá. Y acá, es en vez de z, es 0.2 más j 0.5 menos 0.2 más j 0.5. Este es el valor del otro polo, ¿no? Del complejo conjugado. Este es el valor del polo complejo conjugado respecto al valor para el polo que estamos calculando el residuo. Multiplicado en vez de z a la k, z es 0.2 más j 0.5 elevado a la k. ¿No? Eso está acá. Bien. Bueno, se hacen las operaciones aritméticas. 0.2 más 1 es 1.2, la parte imaginal es la misma. Acá es partes reales 0.2 más 0.5, que es 0.7, más j 0.5. Y acá en este término, fíjense que 0.2 con menos 0.2 se va, j 0.5 más j 0.5 es simplemente j, multiplicado por este término. Ahora, para hacer el cálculo de la división de estos números, ¿se lo puede hacer en forma rectangular? Sí, seguro que se puede hacer, ¿no? Y de hecho, hay que hacerlo si lo que queremos es que el coeficiente se exprese en forma rectangular. Pero también se puede hacer transformar esto en su forma polar, que está acá, ¿no? La forma polar de este número es este número, ¿no? ¿No? Esa es la forma polar. Y la forma polar de este número es este que aparece aquí abajo. ¿Cómo se transforma de la forma rectangular a la forma polar y viceversa, ¿no? De la forma polar a la forma rectangular? Hemos practicado mucho cuando estamos haciendo la materia de control, ¿no? Ahora, un pequeño detalle es de este número, que es j, su forma polar es esta. No creo que haya necesidad de... Esta es su forma polar. No creo que haya necesidad de explicar por qué j, que es 0 más j, es en forma rectangular, estrictamente hablando, pero bueno, ese 0 no se escribe. Su forma rectangular, su forma polar es j a la pi medio, ¿no? E a la j pi medios es exactamente en forma polar, es lo mismo que decir j en forma rectangular, ¿no? Eso también hemos explicado cuando estábamos haciendo control 1, ¿no? Ok, esto de aquí entonces, fíjense, el módulo será 2 por 1.3 dividido entre 0.8602 dividido entre 1, que el módulo de acá es evidente que es 1. Y eso nos da como resultado 3.0224. En el exponente será 0.3948 menos 0.6202 menos pi medios. Y eso nos da como resultado menos 1.7963. Ahora, esto de acá es, ¿no? Si se introduce, bueno, acá 0.2 más j 0.5 está expresado en forma polar. Aquí hay un pequeño errorcillo que hay que corregir. Aquí lo voy a anular. No es negativo, es positivo. Ese exponente lo voy a corregir antes de enviarle el PDF. ¿No? Es 0.5385 e a la j 1.1903, que está acá. Entonces, el residuo K2 es esta expresión, ¿no? Que está expresado en forma polar. Esto también, esta parte, este coeficiente, esto de acá, se podría haber expresado en forma rectangular. El otro término donde aparece K tiene que quedarse así, pero bueno, el coeficiente se podría expresar en forma rectangular. El residuo 3 es el residuo que corresponde al polo complejo conjugado P2. ¿No? Por lo tanto, el residuo del polo 3 es el complejo conjugado del residuo 2. ¿No? Eso es lo que está expresando acá.
porque evidentemente el polo 3 es el polo complejo conjugado del polo 2. Como los polos son complejos, son complejos conjugados, sus residuos también. Ahora, el complejo conjugado de esto es esta expresión. O sea, en el tema polar, si quieren calcular el complejo conjugado, lo único que hay que hacer es cambiarle el signo al exponente, ¿no es cierto? Acá será positivo y bueno, de acá será negativo, ¿no? Al exponente complejo, no al exponente, porque este número, por ejemplo, 0,5385 es un número real, pero siempre va a ser un número real, porque acá es un número entero positivo, por lo tanto es un número real. ¿Ok? Entonces K3 está dada por esta expresión. Bueno, G de K, es decir, la transformada Z inversa será la suma de los tres residuos, ¿no? K1 más K2 más K3, y esto es K1, esto es K2 y esto es K3. Yo les pido que revisen, por favor, es exactamente igual, este G de K a la expresión que hemos calculado cuando estamos haciendo la transformada Z inversa por fracciones parciales. Y por lo tanto, revisen cómo a partir de esta expresión, ¿no?, se llega a esta expresión, a esta de acá. A esta de acá. ¿No? A esta expresión se llega cuando los coeficientes están expresados en forma polar, los coeficientes de los polos complejos conjugados. Esta expresión se llega cuando está expresada de forma polar. Si estos coeficientes, estos de acá, este y este, se expresaran en formas rectangular, eso también hemos hecho en el caso, en las diapositivas del método anterior, en formas rectangular, tuviésemos esta expresión, que es la misma expresión que hemos calculado cuando estamos hallando la transformada Z inversa mediante la descomposición de fracciones parciales. Voy a complementar aquí, justamente, hago notar que falta la expresión que esto es válido para K mayor o igual a 0. Aquí también falta eso, ¿no? Eso hay que completar. Hemos obtenido los mismos resultados. ¿No? Ahora, la opinión de que, por ejemplo, es opinión mía, este método, el método de la integral de inversión, es muy conveniente cuando los polos son diferentes y cuando aparecen polos múltiples, porque cuando aparecen polos múltiples es directamente el cálculo de una derivada y un límite. ¿No? Sobre todo cuando aparecen polos múltiples. Pero, por ejemplo, es más engorroso cuando aparecen más polos para casos específicos del valor de K, ¿no? Como en este caso, en el ejemplo 2, cuando K es igual a 0, aparecen 4 polos, ¿no? Aparecen polos diferentes. En caso de, por ejemplo, de aparecer ese tipo de cosas, es decir, cuando aparece Z en el numerador, es mejor utilizar el método de la descomposición de fracciones parciales porque es mucho más fácil. Pero bueno, esa es solo una opinión, o sea, ustedes pueden tener una opinión diferente. Y obviamente, como técnica, o sea, se tiene que conocer, aplicar, ¿no?, todos los métodos. Bueno, es lo que quería compartir hoy con ustedes. Yo les agradezco mucho, que tengan muy buenos días.